¿Alguna duda antes de empezar con el ejercicio que teníamos para hoy? En realidad teníamos que investigar nada más para hoy, ¿no? ¿No? ¿Quedó todo en orden? Sí. Bueno. Hablo sola. Y 38. Temprano todavía. Bueno, la idea de hoy, para hoy, era tratar de que ustedes investiguen, ¿sí?, en un rectángulo qué pasa si trazamos las bisectrices. La consigna fue muy abierta, o para que ustedes tuvieran tiempo de mirar, no enfocarse en lo que yo les estaba pidiendo o en la consigna que va a ser real después del ejercicio, sino que tengo un rectángulo, le trazo las bisectrices, miro que se forman, cómo son los ángulos, cómo son las rectas que incluyen a las bisectrices, si son paralelas, si son perpendiculares, si no se cortan, un montón. Todo eso lo podían investigar. Si se forma algún cuadrilátero adentro, algún triángulo, adentro o afuera. Si se forma alguna figura geométrica que ustedes, circunferencia no creo, pero bueno, alguna figura geométrica que ustedes ya conozcan, que tengan alguna propiedad que puedan utilizar en lo que vamos a hacer. Esa fue la idea primera. Entonces yo tomo un cuadrilátero cualquiera, le trazo las 4 bisectrices. Y ahí me quedaron formadas varias cosas. No sé. La pregunta es, ¿qué veo ahí adentro? ¿Sí? Y depende de lo que veo, hay que tratar de analizar, de demostrar qué es eso. Dale, Vanina, no hay problema. ¿Sí? Entonces, primero, lo que podríamos hacer es tratar de nombrar a todos esos puntitos que donde se cortaron las bisectrices con los lados, las bisectrices entre sí. Bueno. Bien. Ahí tengo un montón de letras nuevas, que son los nombres de los puntos que se me formaron con las intersecciones. Lo primero que yo les podría preguntar, ¿vieron alguna otra figura que no fuera el rectángulo? ¿Adentro de la figura o si probamos la bisectriz tomando la figura? Adentro de la figura, si querés. Ah, sí, hay triángulos, hay cuadrados. ¿Es un cuadrado esto? Me parece que sí, y un rombo. Un rombo. Bueno. Puede ser un rombo, puede ser un cuadrado, o puede ser un cuadrado rombo. O un rombo cuadrado, como quiera. Bueno, eso es lo que vemos. Está bien. Esas cosas igual las vamos a ir probando. O sea, todo lo que se nos ocurrió, que podemos ver, lo vamos a ir probando. ¿Algo más? Triángulos hay muchos. Hay que ver cómo son esos triángulos. ¿Lo dibujaron? La mayoría son rectángulos. Va, todos. Todos son rectángulos. Sí. Los triángulos son todos rectángulos. Ahora habría que fijarse y demostrar por qué son rectángulos. Por ejemplo, el A, B, E. Lara Rodríguez, no sé quién es. A, B, E, ¿es un triángulo rectángulo? ¿Por qué?
¿Alguien puede saber los valores de los ángulos? Sí, el ángulo BA, bueno, el ángulo BAE y ABE son ángulos de 45 grados porque son bisectrices. Bien, vamos a poner uno solo, si no voy a llenar de letrita. Estos ángulos van a ser por bisectriz, van a ser la mitad de un ángulo recto, son de 45. Por lo tanto, este va a ser... Este quedó de 90, por suma de ángulos interiores. Están calladitos hoy. Por suma de ángulos interiores, este quedó recto. Entonces, este triángulo es un triángulo rectángulo. Bien. Parece que hay más. No sé, espera que le vamos a decir. CFD, el CFD. Este, bien. También. Porque son bisectrices, entonces miden 45, el FCD y el CDF, y el CFD va a medir 90. Perfecto. Bien, este triangulito va a ser un rectángulo también. Ahora voy a hacer otra cosa. A ver. Si yo trazo uno de estos dos puntos donde se intersecan las bisectrices y les pregunto, ¿qué figura me queda formada ahí? Trapecio, isósceles. Un trapecio isósceles. ¿Seguro? No, pero creería. Debería. Bien, entonces yo veo que me parece que es un trapecio isósceles, lo que tengo que hacer es tratar de demostrarlo. ¿Cómo demostraríamos que es un trapecio y que es isósceles? Para que sea trapecio, ¿qué hace falta? Que tenga dos lados paralelos Bien. y dos que no. Y dos que no. Bien, que tenga un solo par de lados paralelos. Entonces lo que tendríamos que demostrar acá es que EF, la recta F y la recta AD sean paralelas. Eso es uno de los temas que tendríamos que mostrar. Y para que ese trapecio fuera isósceles, ¿qué tendría que suceder? los lados no paralelos tienen que ser congruentes. Bien, entonces AE debería ser congruente con FD. Esas son las dos cosas que ustedes ahora van a tener que van a tener que tratar de demostrar. O justificar, vamos a hacer para que no sea tan... Les digo demostrar y se asustan. Justificar es más sencillo. Ambos lados son bisectrices de ángulos de 90 grados. Sí. Porque ¿Y por eso son congruentes? no, pues no. A mí me da... La cara de Fernando dice, pero es obvio, profe, pero no es tan obvio. Parece obvio, pero no. Eso podrías usarlo si querés usarlo por propiedad de trapecio, que los ángulos de la base van a ser congruentes, entonces va a ser un trapecio isósceles. Eso... Ya aprendí a no decirle porque es obvio. Oh, pero es Por lo- común. Es lo que más cuesta, lo que uno ve es un trapecio isósceles, ¿cómo no me va a decir que es un trapecio isósceles? Pero bueno, siempre tenemos forma de decir por qué. ¿Se les ocurre algo como para comparar, para poder decir que AE es congruente con FD? ¿Qué pueden comparar? Los triángulos. Bien. Estos dos triángulos que ustedes dijeron que eran rectángulos, ¿serán congruentes?
Sí, porque AB y CD son congruentes por el rectángulo, y Bien, tenemos los 45 que también son congruentes. bien. Entonces tenemos un lado y dos ángulos congruentes, entonces por el segundo criterio los triángulos son iguales. Bien, perfecto. ¿Entendieron Entonces, todos lo que explicó Micaela? Tenemos dos triángulos en los cuales ya habíamos visto que los ángulos eran congruentes, porque por bisectrices estos eran de 45, estos nos quedaron de 90. Entonces ya tenemos los tres ángulos iguales en los dos triángulos. Necesitábamos un lado y acá estaba directamente el lado AB es congruente con el lado CD por ser lados opuestos en un rectángulo. Entonces estos dos triángulos, por segundo criterio de congruencia, son congruentes. Por lo tanto, el lado AE y FD son congruentes. ¿Serían esos lados? ¿Son los que corresponden? ¿O aparte podemos decir que estos triángulos, aparte de ser rectángulos, ¿qué son? Isósceles. Isósceles, porque tienen los ángulos de la base congruentes. Entonces ya los cuatro segmentos van a ser congruentes. FC, FD, EA y EB podemos demostrar que son congruentes. Pudimos ir más allá de lo que necesitábamos. Ahora viene lo más difícil, demostrar el paralelismo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a demostrar que EF es paralela a AD? Tendríamos que usar alguna otra figura que no fuera el trapecio. ¿No tenemos confirmado que es un cuadrado lo del medio? Sí. No tenemos confirmado. Porque si compramos los dos triángulos del medio, podemos comparar que sean congruentes, pero no sabemos igual que los dos forman un cuadrado. No. Ni tampoco sabemos cuánto valen los angulitos estos. Sí, por ahí podemos ver cuánto vale este, pero todavía no, tampoco. A ver, ¿qué figura se forma ahí o ahí? paralelogramos. ¿Segura? Parecen paralelogramos. Sí. Tendríamos que demostrar que son paralelogramos. Necesitamos dos pares de lados congruentes o un par de lados paralelos y congruentes. Perdón, dos pares de lados paralelos o dos pares de lados congruentes o un par de lados paralelos y congruentes o ángulos opuestos congruentes. Cualquiera de esas cosas que encuentren puede determinarme que eso es un paralelogramo. Ángulos tenemos. Tenemos el PAR y el PCR. Porque al tener las bisectrices, el PAR sí, y el PCR. Estos dos son de 45. Sí, Bien, pero estos dos no sabés. claro. Tiene que tener los dos pares de lados, los dos pares de ángulos opuestos congruentes. ¿Hay algún par de lados paralelos que se pueda ver? Las bisectrices y PC y AR. A ver, las bisectrices no sé todavía. Pero PC y AR, ese sí, ¿por qué? Sí. Porque son como un segmento de los lados del rectángulo, de los lados paralelos del rectángulo. Bien, están incluidos en los lados de un rectángulo que ya sabemos que van a estar incluidos en rectas paralelas. Bien, eso sí. Y, disculpe, profe, pero si lo de las bisectrices, si decimos que son bisectrices de ángulos opuestos, congruentes, no
Lo mismo, ¿no alcanza para decir que son paralelas? ¿De ángulos opuestos congruentes? No, el Claro. paralelogramo, las bisectrices de un paralelogramo... No, son ambos lados son bisectrices de un rectángulo. Bueno, en realidad va a alcanzar cuando me justifiques un poquito más. Sí, van a ser, pero no alcanza. O sea, después de este No, ejercicio, pero no después de estoy este diciendo que van a ejercicio va a alcanzar. alcanzar. Después de este ejercicio va a alcanzar. Pero primero demostrémoslo. ¿Me explico? No, está bien, pero yo a lo que voy, que no es que se lo estoy justificando porque lo veo en este caso. No, sí te entendí. Estoy tratando de justificar con argumentos, no con ¿Y con cuál la sería vista. el argumento? Que son, Ambos lados son bisectrices de ángulos congruentes de un rectángulo. bueno, entonces justifícamelo por ángulos entre paralelas. ¿Por qué entre paralelas? Yo Porque vos me diría, querés demostrar hoy, que esas son paralelas. Vos me querés demostrar que la bisectriz AP y la bisectriz CR son paralelas. claro, pero porque los lados del rectángulo son paralelos y ambos ángulos son iguales y sus bisectrices van a ser iguales, por lo tanto paralelas. Sí, yo te entiendo, pero me queda como muy en el aire la justificación. ¿Sí? Bueno, Está bien, la justificación es coherente y es lógica, pero podríamos añadirle algo más. No sé si estoy pidiendo demasiado. Podemos buscar ángulos correspondientes o alternos internos, y si son congruentes entre estas dos rectas, demostrar el paralelismo. ¿Sí? Y después a partir de ahí siempre las bisectrices de un rectángulo van a ser paralelas, incluso las de un paralelogramo. Yo podría encontrar ¿Podríamos salir a buscar la propiedad de punto medio? Que E y F son puntos medios. después, podemos ir a Ok. buscar esa propiedad siempre y cuando me termines de demostrar que PCRA es un paralelogramo. ¿Sí? Porque, a ver, a partir de que EF sea punto medio, E y F sean puntos medios, no me estás demostrando que esta figura es un paralelogramo. Por ahora sabemos que PC y AR son paralelas. Tendríamos que ver si CR y PA son paralelas. Que sean bisectrices es fundamental, porque ahí voy a tener el valor de los ángulos. ¿Puedo saber? podemos que el ángulo EAR y el ángulo FRD son... No. ya, Este sí. ¿Y el cuál? ¿Otro? El F, EAR está acá. El S está acá. el FRP, o D, como quiera. No Q. FRQ. F. Ah, ahora sí, te entendía S, perdón. FRQ, este. ¿Sí? Son congruentes porque entre paralelas AP, CR y transversal a Q. Y el nombre conjugado son los Correspondientes. Bárbaro, pero ahí vos estás haciendo al revés, mira.
Vos me estás diciendo que estas dos rectas son paralelas y que estos dos ángulos van a ser Ah, congruentes. sí. ¿Sí? No, pero a ver, no, está bien, Fernando, tranquilo. Pero si lo hacemos al revés, si tratás de decirme que este ángulo es igual a este, ¿podés encontrar el valor de este ángulo y saber que es igual a este para después decirme que las dos son, por lo que acabas de decir, que estas dos son paralelas? Sí, haciendo el triángulo, sacando los ángulos del triángulo, RFD, Bien, ¿cuáles serían los ángulos del triángulo? y el ángulo FDR es de 45 porque es bisectriz, uno de un F, recto. F, El FDR, ¿a dónde está la D? Acá, DR. Pero, bien, no, está bien. Este es bisectriz 45 y este 45. Porque este es recto, ¿estás seguro que esto es recto? no, yo digo que el D es recto, Ah, digo este es que el recto. ángulo ese es de 45, Este es recto. ese es recto. ¿Cómo me Entonces, decís que este es de 45? no, todavía no lo dices. Ah, y en el triángulo RCD, ¿cuánto miden los ángulos? RCD. Valen 45 los dos. Este vale Porque 45 y este vale paralelas B y 45. C, BC con AD son paralelas. Y a Sí. su vez bisectrices. Entonces los dos van a ser de 45 grados. No, va a ser de 45 grados el BCD y por diferencia de ángulos interiores, el CRD sería también de 45. Bien, bien. Es como que mezclaste un montón todas las cosas. Yo entendí, no sé si el resto entendió. A ver, Podríamos salir a comparar los espera un dos. minuto. Gabriel, no. Bien, eh, Ezequiel. Ezequiel. Espera un cachitito. Vamos a ir más despacito, ¿puede ser? Tenemos este triángulo, RCD. Este ángulo es de 90. Este Sí. por bisectriz es de 45. Sí, Por lo tanto, por suma de ángulos interiores, este ya es de 45. No me hace falta sí. que me nombres todos los que estaban acá adentro. ¿Sí? Bien. Cuando empezaste a nombrar los que estaban acá adentro, yo supuse que me ibas a decir, porque dijiste paralela BC a R. Digo, bueno, este ángulo con este van a ser Sí, alternos internos. ¿Sí? ok. O sea, o encaramos por la suma de ángulos interiores, o encaramos por alternos internos, pero no mezclamos todo porque no vamos a entender mucho. Estamos ahí, de muchas formas vamos a llegar a que este mide 45. Bien. Genial. ¿El resto entendió lo que estábamos hablando? ¿O mezclamos muchas cosas? Sí, profe, se entendió. Bien. Sí. Entonces, bien. Entonces, llegamos de una manera u otra, por ángulos interiores o alternos internos, llegamos a que este mide 45 y este mide 45. Y ahora sí usamos lo que decía Fernando. Yo tengo dos ángulos congruentes en posición de correspondientes, entonces las rectas que los determinan van a ser paralelas. Y ahora sí podemos decir que ese cuadrilátero va a ser un paralelogramo. ¿Sí? ¿Están todos convencidos? Bien. ¿Y para qué quería yo saber que era un paralelogramo? Para saber que EF y AD son paralelas. Sí. ¿Y qué es EF del paralelogramo? La base media, ¿Seguros? ¿o no? La verdad no sé. Yo creo que sí, pero tendríamos que, ¿qué? Que justificarlo de alguna manera.
Podemos justificarlo buscando la congruencia entre ABE y BPE. ¿Podemos? ¿Hace falta? Se pueden comparar esos dos triángulos, no hay problema. ¿Qué Sabiendo clase? que, Dale. sabiendo que es un triángulo isósceles, Mm. ABP, Es un triángulo isósceles. ¿Todos están de acuerdo? supongo que sí. Parece que no. ¿Viste que feo cuando se callan y no te dicen nada? Si es un triángulo isósceles. Sí, yo te sabemos que acompaño, te banco en esa. Ah, claro, a él sí, a mí no, bueno. Bien, es un triángulo isósceles, sí, porque ya habíamos Sabemos dicho que este era un ángulo recto, si este es de 45, este también, lo habíamos visto en este, pero si lo analizamos acá pasa lo mismo. Entonces es un triángulo isósceles. Perfecto. bien. Entonces, al ser un triángulo, un ángulo recto, el ABP, como ya habíamos visto también en el trabajo práctico, que la matriz termina en el punto medio de la hipotenusa. ¿O no? Me parece que como que es una coctelera. A ver, ¿qué termina en el punto medio de la hipotenusa? La bisectriz no cortaría A ver, el ángulo recto. espérame un minuto. Sí. Lo que vimos en el trabajo práctico fue que la mediana de un triángulo rectángulo cualquiera que no era isósceles era congruente con la mitad de las bisectrices, o sea, estaba en el punto medio de la hipotenusa. Eso estaba perfecto. Pero en este caso no estamos usando la propiedad que vimos en el trabajo práctico, sino tendrías que estar usando la propiedad de triángulos isósceles, donde dice que lo único que sabemos de ese segmentito BE, por ahora, que es bisectriz de B, es lo único que sabemos. Entonces, si A, B, P es un triángulo isósceles y BE es la bisectriz de B, entonces usás la propiedad del triángulo y es otra cosa que era lo que me ibas a decir ahora. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Me expliqué? Perfecto. Bárbaro. Entonces, ¿qué es BE? Aparte de bisectriz, entonces BE... Es mediana. Altura, mediana, Bien. mediatriz. Bárbaro. Entonces BE es la altura de la base, Dios, mediana de la base y está incluido en la mediatriz. Entonces sí sabemos que el punto E es punto medio de Perfecto. A, Gracias, P. Martín. ¿Sí? ¿Y F? Sí. Ocurre lo mismo. Análogamente. Palabra más. Análoga. ¿Cómo no la uso? Análogamente, F es punto medio. Entonces, ahora sabemos, demostraron ustedes que PCRA es un paralelogramo. Demostraron que que E y F, perdón, son puntos medios, entonces podemos decir que EF es la base media de ese paralelogramo, y por ser base media, ¿qué propiedad cumplía la base media? Que no me acuerdo. Y ustedes tampoco. ¿Cuál es la propiedad de la base media de un paralelogramo? Va a ser la mitad. ¿No? No, esa era acá. Esa era la del triángulo. Bien, entonces que va a ser paralela a Paralela a la base y congruente. Es paralela y congruente a la base del paralelogramo. EF es congruente con AR también. Era la mitad, era en el triángulo, ahora la usamos, si querés.
Entonces ya con esto demostramos que sí es un trapecio, porque EF es paralela a D. ¿Sí? Ahí sabemos que es trapecio. ¿Estamos seguros? Totalmente. Pero, y aparte sabemos que es isósceles porque AE es congruente con FD. ¿Sí? Y aparte Profe, tenemos... esto Sí. puede ser un ejercicio de parcial, este estilo de ejercicios. Sería, si tomara parcial, sí. Es un ejercicio de parcial. Bien. ¿Sí? En el final van a ser más complicados. Porque en el final, lo que pasa en el final es que vamos a juntar triángulos, cuadriláteros, circunferencias, semejanza y un montón de cosas más que vimos. Pero que yo hoy termine con triángulos y cuadriláteros no implica que no los siga usando, porque después dentro de una circunferencia voy a tener un rectángulo y ustedes tienen que saber que las diagonales del rectángulo son congruentes, por ejemplo. ¿Sí? O sea, estas propiedades las vamos a ir sumando a las cosas nuevas que vayamos viendo. Quizás sean más fáciles o quizás no. Esto no es difícil, es muy largo y es un ejercicio en el cual yo estoy tratando de que usemos todo lo que podemos. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces sabemos que ayer, en otra clase, hoy a la mañana, yo dije, bueno, pero si tenemos los lados paralelos y además sabemos que los ángulos de la base son congruentes, entonces sabemos que es un trapecio isósceles. Y un alumno me dijo, profesora, pero el ABCD tiene los lados paralelos y los ángulos de la base son congruentes y es un rectángulo. Y me corrigió y me pareció excelente que me corrigiera, porque entonces en lo que yo estaba diciendo que yo quería utilizar propiedades del trapecio isósceles, ¿sí? Sería quería usar las propiedades del trapecio, que habíamos estudiado, entonces dije, bueno, correcto, entonces yo tengo que aclarar, en un cuadrilátero convexo, no paralelogramo, si tengo los ángulos de la base congruentes, va a ser un trapecio isósceles, ¿sí? Si yo tengo un trapecio y los ángulos son congruentes de la base, va a ser isósceles. Sería la forma de justificarlo. Así que bueno, a partir de ahora, la segunda parte del año, pueden corregir todo lo que digo. ¿Vamos? Eso espero. Bien, hasta acá estábamos. Alguien me dijo que esto que estaba acá adentro era un cuadrado, o un rombo, no me acuerdo. ¿Están seguros? Ya nadie está seguro de nada, ¿no? Ahí se ve mejor. Eso también habría que demostrarlo. ¿Es un rombo? O sea, para que sea un cuadrado tiene que ser rombo y rectángulo a la vez. Tendría que tener los 4 ángulos rectos. ¿Los 4 ángulos rectos los tiene? Sí. Sí. Eso es lo más fácil porque sabemos que todos son rectos. Este va a ser recto, ¿sí? Por opuesto por el vértice y ya son todos rectos. Bien. El problema ahora está en saber si los 4 ángulos son congruentes. Los 4 ángulos no, perdón. Los 4 lados son congruentes. Claro, sí. Me equivoqué. No. Podemos verlo como un triángulo, 2 triángulos. Podés. No sé si tenés los ángulos. Claro. Tenemos 2 ángulos y el lado comprendido entre esos 2 ángulos tendríamos. Sí. ¿Cuáles serían los 2 ángulos que tenés? Hacer la comparación de triángulos, sabemos que los ángulos
Bueno, sabemos que el ángulo, haciendo en el cuadrado, no haciendo comparación de triángulo, sabemos que el ángulo SE, bueno, y no está el punto ahí debajo, Ay, lo borré, es de perdón. 90. No, No, es de era, 90. era una T. Sí, es de 90. Y entonces, Entonces, haciendo la comparación de los triángulos, sabemos que son ambos de 45. Ahora yo digo ¿por que qué son de compararlos, 45? yo digo que comparar los dos triángulos de cuadrado. Estos ESF y FTE. Este es de Sí. 90. ¿Vos estás seguro que este es de 45 y este es de 45? Sí. Ah, sí, contame, no sé por qué. Puede ser que haya alguna propiedad, yo no sé por qué. Sabemos que los dos juntos van a sumar 90 por opuestos por el vértice. Sí, esto sí. Pero que cada uno mide 45, no. A lo sumo podría saber que este de acá es congruente con este de acá por alternos, internos, y que este es congruente con este. Eso sí. Ahí ya tengo que los triángulos son congruentes, pero que es un isósceles este todavía no lo sé. O que estos dos ángulos son de 45 todavía no lo sé. Se me va a cortar en cualquier momento. A ver, ¿puedo saber que esto es la base media del rectángulo? Todavía no lo sé. No, no sabes todavía. Porque si no me vendría bárbaro, porque esto sería acá en este triángulo, bisectriz, todo, pero todavía. Si yo sé que el ángulo EST, EST, quiero ESF, ESF, perdón. sí. Sí, es una F. Sé que el ángulo ESF mide 90 y trazo la bisectriz. Ok. Se me va a cortar en cualquier momento. No sé, porque no podés asegurar que esta bisectriz pasa por T, ¿eh? No, claramente. No. Estoy pensando para formar dos triángulos ahora con ese punto intermedio, donde se intersecan las... Estos dos triángulos. Claro, Y pero te faltan muchos datos, no sabés qué es sí, perpendicular, no sabés qué es la punto sí, medio. es verdad, es verdad. No, por ahí no. Quizás tratando de mostrar que esto es base media del rectángulo, podríamos llegar. Hay que ver si esto es punto medio.